La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El que avisa no es traidor. Nos advirtió Nieves el otro día que ya que los Borbones eran como el Guadiana, que aparecían y desaparecían en función del contexto, pues que no iban a tardar mucho en volver a asomarse a la ventana. Y así ha sido. Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy recordamos el 11 de abril de 1713, la fecha en que se firmó la paz de Utrecht, el final del conflicto por el trono de España. Bueno, por el trono de España, pero que salpicó a media Europa. Sí. Y recordamos sobre todo el precio que se pagó por esa paz. Por ejemplo, perder Gibraltar, o Menorca por aquel entonces, que es importante. Pero lo más grave, tragarse a Felipe V y a todos los Borbones que venían detrás. Como diría Piqué, contigo o allí empezó todo. ¿Eh? Ahí empezó todo, efectivamente. El 11 de abril de 1713 se firmó la paz de Utrecht, que puso fin, esta es lo que se dice oficialmente, puso fin a la guerra de sucesión en España, aunque, como ya has dicho, fue una guerra internacional. Se fue a la porra el poco imperio español que quedaba en Europa, por el desagüe. Eso sí, a cambio nos quedamos los españoles con un rey trastornado, maniático, perdido, muy patriota, aunque solo hablaba en perfecto francés, y que inauguró una dinastía en España, pues que madre mía, la dinastía que inauguró. El resumen podría ser que este país y sus ciudadanos perdieron hasta la camisa con aquel Tratado de Utrecht que siempre cae en los exámenes. Ya se sabe que la guerra por la que los españoles estuvieron desangrándose en los campos de batalla fue para que reinara el Borbón Felipe o el austriaco Carlos. El tratado que se firmó el 11 de abril de 1713, porque se firmaron varios, este fue el definitivo, este fue con el que Inglaterra rubricó la paz con Francia y reconoció a Felipe V. Los ingleses dijeron, venga, vale, que se quede, que era Felipe V, pues era nieto del solete de Luis XIV, y ya lo reconocieron como rey de España, aunque ese reconocimiento, claro, no era gratis, era el principio de otra sangría, esta vez de territorios. Vamos a dar ahí un repasico al desastre de aquella guerra, a lo que perdimos a cambio de tener un rey que se creía batracio. Esto es muy fuerte, ¿eh? Sí, sí. Y a saber por qué nunca se habla del otro que se pegaba por ser rey. Que a mí este hombre también me interesa, el austriaco, porque este hizo mutis por el foro en mitad de la guerra. Oye, y nunca más se supo. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready. Bueno, quizás habla menos del aspirante austríaco porque fue el perdedor, ¿no? Sí, es verdad. El aspirante al trono de España. Sí, los segundos siempre pues, les hacen poco caso a los pobres. Pero bueno, digo yo que si hubiera aguantado hasta el final del partido, por lo menos este hombre. Tampoco puedes estar pegándote por un trono y largarte en mitad de la pelea para pillar otro y dejar aquí todo empantanado. ¿Qué es lo que pasó? Sí. Exactamente. También nos podemos preguntar, ¿el Borbón se quedó con el trono porque ganó? ¿O va a ser también que el austriaco Carlos se retiró porque esto iba sin frenos ya y cuesta abajo? Y la verdad es que a las dos cosas sí, así fue. Evidentemente hay muchas razones por las que al archiduque Carlos de Austria se le pusieron las cosas de culo y a Felipe V el batracio las cosas de cara. Pero bueno, ahora no tocan. Pero estamos hablando de que la guerra termina definitivamente con la firma de paz de Utrecht en 1713, pero el austriaco desapareció del mapa español 2 años antes para encajarse en el mapa europeo. ¿Pero cómo 2 años antes? O sea, claro. Quiero decir que la guerra entre Austrias y Borbones siguió pese a que el candidato austríaco ya no estaba en España. No estaba, se fue. Sí, claro, es que el archiduque Carlos estaba atrincherado en territorios de la Corona de Aragón, en Barcelona, cuando llegó en abril de 1711, en plena guerra de sucesión, la noticia de que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, José I, había muerto en Viena con solo 33 años. Y mira tú, es que resulta que el único heredero disponible era el hermano del muerto, o sea, el archiduque Carlos, el que se estaba pegando por mantenerse como rey de España. Y le dijeron a Carlos, pues tú mismo, o sigues en la guerra por ser el rey Carlos III de España, o te vuelves a Austria para ser emperador. Tú verás lo que te suena mejor. Y Carlos dijo, pues yo qué sé, pues lo mismo me voy yendo y ya vamos viendo qué hacemos, ¿no? Porque de entrada suena mejor emperador que rey. Y además, perdóname, pero Austria es más finolis que España, no nos vamos a engañar.
Me las piro, vampiro, dijo. Y aquí siguió el combate durante 2 años más, cuando el púgil austriaco había abandonado el ring en mitad del combate y empezó a pasearse por Europa ya como Carlos VI, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Eso sí, que decirlo todo, dejó a su mujer en Barcelona en representación. Por supuesto, este giro de guión, cuando este hombre se fue, provocó también un reajuste de los objetivos de los aliados. Bueno, claro, británicos y holandeses fueron perdiendo interés por la guerra española. Si el aspirante austriaco se había alargado, pues ¿qué pintaban ellos? Lo único que quedaba por hacer era sacar la mejor tajada posible, y la sacaron. Ahí es donde la sacaron, con la paz de Utrecht. Oye, ¿y cómo es eso de que el archiduque dejó a su mujer en Barcelona? ¿Por qué y para qué? Bueno, pues deja a su mujer como gobernadora general de Cataluña, como reina de España, como regente. A ver, a la muchacha no le cabía un cargo más en el cuerpo. Es que aquí, a ver, que esto tampoco se habla mucho, pero tiene gracia. Es que aquí había una tremenda zapatiesta montada. Durante más de 10 años aquí hubo 2 reyes que se creían legítimos, Felipín y Carlitos, y luego las adolescentes esposas que les endosaron en cuanto vinieron los 2 aquí, bueno, pues para que también fueran reinas consorte. María Luisa Gabriela de Saboya, que era la del Borbón, sí. Y Elizabeth Christine von Frauenstein-Fontainebleau. Toma. Yo qué sé, no sé cómo se pronuncia esto. Sí. Esta era la del austriaco. No. Era la reina española más impronunciable que jamás hemos tenido. Braunschweig-Fontainebleau, no lo sé. Y cuando el archiduque Carlos le dijo, querida, quédate tú aquí, voy yo a Austria, tomo posesión del imperio, y ya si eso vienes tú luego, dependiendo pues de cómo se vayan dando las cosas en España. De hecho, es que fíjate, el archiduque se casó en Barcelona. El archiduque se casó en la Catedral del Mar, en plena guerra, porque si al Borbón le habían casado y ya estaba en marcha con la procreación, al austriaco también tenían que casarle. También él tenía que tener reina y abrir la fábrica de herederos. Estoy viendo que cada vez que hablamos de la guerra de sucesión, se limita todo a batallas, a maniobras políticas, a grandes estrategias que alguien diseñaba, pero hay un segundo plano que es muy interesante siempre en la historia, que es el de los episodios más personales, ¿no? De los detallitos esos que a veces no se cuentan en los libros oficiales. Claro, hombre, no se consideran importantes porque quizás no lo sean, no digo yo que lo sean, pero la verdad es que cuando ya te has hartado un poco de que te machaquen siempre con los mismos episodios, pues también apetece conocer a los actores secundarios, y a mí esta mujer me hace gracia. Cuando al archiduque Carlos, que en realidad era también rey de España, cuando entró en Madrid lo trataron como Carlos III. Cuando a este hombre, lo reclaman desde Viena para que se haga cargo del imperio, deja a su mujer como gobernadora general de Cataluña y como regente del reino. Que ya me contarás qué pudo hacer esta muchacha, que llegó a casarse a Barcelona con 17 años, creo yo que además sin hablar ni papá de catalán, con ese apellido, lo de Duc von Fontainebleau. Difícil. Y que con 20 años se Olot quedó... no parece. No, de Olot no. Bueno, no. Pero es que se queda aquí defendiendo la causa austracista con 20 años. Ojo, eso sí, con esmero y dedicación, según los textos históricos tan fieles siempre a la realidad. Pues yo creo que esta mujer tiene su historia también ahí, diciendo a la muchachilla, ¿qué hago yo aquí, por favor? Lo mismo un día cae, porque la verdad es que se quedó ella aquí con el marrón 2 años, hasta que también dijo eso de, me las piro, vampiro. Me voy a ejercer de emperatriz del Sacro Imperio y dejo lo de gobernadora de Cataluña, que esto está perdido. Oye, Nieves, vamos ya con la lista de ganancias de los demás países con esta famosa paz de Utrecht y lo mucho que perdió España a cambio de quedarnos con el Borbón. Vaya negocio que hicimos. Pues mira, con la firma de la paz el desastre no había hecho más que empezar. Lo primero que se acuerda aquel 11 de abril es que Felipe pase a ser oficialmente el quinto de los Felipes, que se siente en el trono a cambio de una serie de concesiones que se concretarían en los siguientes tratados que se irían firmando. A saber, Gibraltar y Menorca para los británicos. Y los británicos también consiguieron el monopolio de determinadas rutas en el comercio de esclavos con América, lo que se conocía como el asiento de negros. Ese era el negocio más lucrativo y cruel del siglo XVIII. Eso daba una pasta alucinante. Más concesiones. Austria se quedaba con parte de los Países Bajos, con Cerdeña,
con el Ducado de Milán y con Nápoles. Siempre lo decimos, esto no se refiere a la ciudad de Nápoles. Hablamos de cuando Nápoles era media Italia, sí. de la mitad de la bota para abajo. Y otra concesión más. Sicilia se la quedaba el duque de Saboya. O sea, la pérdida de territorios fue alucinante. O sea que si nos preguntáramos quién ganó la guerra de sucesión, parece que ganó todo el mundo menos España. El país y los españoles fueron los grandes perdedores, en territorios, en dinero, en vidas. Bueno, España seguramente perdió y perdió mucho, pero por lo que estás contando y por lo que vino después, aquí hubo unos claros triunfadores, que fueron los Borbones. Ah, ¿no? bueno, claro. Vale. Es que, sí, pero a las dinastías, a todas, esto es a todas igual, les dan igual los costes. Y a los Borbones les daba igual quién cayera o lo que se perdiera. Aunque fueran lugares estratégicamente imprescindibles. Ya. Lo importante era trincar el trono. Ya se recuperarían si se podía. Y si no, pues nada, pero lo importante era el trono. Felipe V el Pertus, se empadronó y aquí llevamos sufriendo a los Borbones desde entonces. Que el que no está trastornado es mal gobernante, el que no era mala persona y el que no es un corrupto. O sea, ganó, bueno, por supuesto, ganó los Borbones, como dices, ganó Inglaterra, que consolidó su hegemonía en el Mediterráneo y en el Atlántico. Y por supuesto ganó Francia porque nos colocó al francés y ganó Austria porque se llevó un montón de territorios. O sea, todos contentísimos. El único triunfo español fue poner más muertos que ningún otro país. En eso fuimos, vamos, absolutos campeones. Por dar una buena noticia, Menorca al menos... Eso iba a decir, ¿no? Al menos... Menorca se recuperó. Algo es algo, por un acuerdo político. Y también pudimos haber recuperado Gibraltar, pero como el Borbón era idiota, porque no tiene otro nombre, es que no le dio importancia. Felipe V quería recuperar Sicilia a toda costa. Y se puso a guerrear con los ingleses por Sicilia. Fue el rey británico Jorge I que le dijo... Mira, estate quieto, deja tranquila Sicilia y te damos Gibraltar. Y Felipe V que no, te metes Gibraltar por donde te quepa, yo quiero Sicilia. Y nada, perdió Sicilia. Y luego otra vez le ofrecieron los británicos Gibraltar a cambio de que entregara su parte de la isla de la Española, que la otra la tenía Francia. Y tampoco. Y al final, ¿qué? Ni Sicilia, ni Gibraltar, ni la isla de la Española. Los pesados gritones que están siempre con el Gibraltar español, pues mira... que estudien un poco, y si quieren pedirle cuentas a alguien por haber perdido Gibraltar, que se vayan al Palacio de la Zarzuela a dar la turra. Aunque también te digo, no creo que Felipe VI esté muy informado de casi nada de esto, la verdad. Just an alley creeper, light on his feet. The young fighter screaming with no time for down. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much time asking. I heard him say, gotta find me a future, move out of my way. I want it all, I want it all. Ya no sé si preguntarte si la próxima semana volveremos a borbonear. Casi que prefiero encontrármelo así ya como... Tal como fluya, tal como surja. Vale, pero ponte lo peor. O lo mejor, según se mire. Venga, Nieves, a descansar. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias, un beso. Carlos. Adiós. Gracias, un beso, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Living life, so I'm living it all. Yes, I'm living it all, and I'm giving it all, and I'm giving it all.